Como veis, hoy daremos 2.569 positivos. La incidencia acumulada está descendiendo. De hecho, en estos momentos nos encontramos en una incidencia acumulada similar a la que teníamos el 28 de febrero y hemos descendido casi un 60% del pico máximo que alcanzamos el 13 de enero. Respecto a las edades, yo creo que es importante saber, porque en la anterior rueda de prensa hablamos de las incidencias en edades especialmente pediátricas y teníamos por delante la posibilidad o la entrada en los colegios, y era algo que nos preocupaba. Vimos efectivamente que cuando empezaron los colegios todavía seguimos subiendo un poquito la incidencia en las edades pediátricas, pero aquí ya se ve muy claramente que la incidencia tanto en las franjas de edad entre 5 y 9 años, entre 10 y 14 y entre 0 y 4 años, respecto a la global de Aragón están ligeramente por encima, pero con una tendencia a la baja o una tendencia descendente muy importante, lo cual nos da mucha tranquilidad en el sentido de que el regreso a las aulas, si bien en un inicio pudo producir un ligero ascenso en estas edades, en estos momentos que ya llevábamos 2 semanas de clase, ya vemos que las incidencias en estas franjas de edad están disminuyendo igual que en el resto de edades. Esto, que es muy gráfico, es para que nos demos un poquito de cuenta de cómo hemos estado en la fecha, como he dicho anteriormente, el 28 de diciembre, que fue cuando establecimos las medidas restrictivas de horarios en hostelería y de agrupaciones sociales. Teníamos una incidencia de 1.405 con una tendencia ascendente clara, con un número reproductivo muy superior a 1 y con una pendiente de la curva muy alta. Llegamos en fecha del 13 de enero al pico, un poquito antes que el resto de comunidades autónomas en Aragón. Llegamos el 13 de enero con 3.295 de incidencia acumulada a 7 días, y a partir de ese momento hemos iniciado un descenso que, si bien en algunos momentos ha podido parecer fase de meseta o muy lento, sí que es cierto que se observa como a día de hoy, con 1.417 de incidencia acumulada a 7 días, estamos en una incidencia similar fecha del 28 de diciembre, pero con una tendencia claramente descendente y con un buen ritmo de descenso en todas las franjas de edad. Y en estos momentos con una incidencia que se puede decir que prácticamente hemos reducido a más de la mitad respecto al pico de la onda en prácticamente 3 semanas. Esto es importante tenerlo porque se ha hablado mucho en esta onda epidémica de sus peculiaridades, entre ellas la capacidad de reinfección. Sabéis que en esta onda epidémica la capacidad de reinfección ha sido muy alta, mucho más alta. También lógico, porque conforme van pasando el periodo de pandemia hay más posibilidades de reinfectarte, pero si nos fijamos aquí, que es muy demostrativa, lo que es el total de la pandemia en Aragón, hemos tenido un 2% de reinfecciones, contando desde el primer día de la pandemia, desde el primer día que se declararon casos. Hemos tenido un 2% de reinfecciones. Pero entre los vacunados, esta incidencia ha sido del 0,5%. Yo creo que este dato tampoco lo habíamos dado en otras ocasiones. Es un dato más que avala, al igual que las infecciones, que han tenido una infección 1 de cada 11 personas vacunadas, 6 veces menos que las no vacunadas. Han sido hospitalizados 2 de cada 100, 44 veces menos que los no vacunados, y han ingresado en UCI 2 de cada 1.000, es decir, 56 veces menos que los no vacunados. Un dato más, la reinfección, desde luego, entre los vacunados ha sido sensiblemente 4 veces inferior a la reinfección entre los no vacunados. Respecto a capacidades asistenciales, ya hace días que venimos observando primero una estabilización y luego un descenso claro, sobre todo en hospitalización convencional y posteriormente en UCI. Podríamos decir en este momento que es claro el descenso que tenemos en hospitalización convencional, y si bien en UCI podríamos decir que estábamos en una estabilización, sí que es claro que los 2 últimos días también estamos en un descenso claro de los pacientes que ingresan en UCI. En este momento, los datos de hoy con respecto a los de ayer teníamos 74 ingresados de pacientes en la UCI y hoy tenemos 68. En hospitalización convencional teníamos 628 y hoy tenemos 590.
Y en la curva, que siempre os gusta enseñar, cuando hablamos de los ingresados en UCI, que sería la línea naranja, en relación con el volumen de ingresados que hemos tenido en convencional, que sería verde y amarilla, amarillo es en hospitales de la red privada y verde en la red pública, observamos cómo la intensidad o el número de ingresos que hemos tenido en UCI se ha mantenido muy estable durante todo este pico epidémico, incluso ha descendido con respecto a otros picos epidémicos y ha guardado una relación muy diferente con el número total de hospitalizaciones convencionales. Es decir, si os fijáis en los picos, en hospitalizaciones convencionales hemos llegado a tener casi 900 y en las UCIs no hemos pasado de 78 pacientes. Eso es una proporción también muy importante que da muestra del efecto que la vacunación ha tenido en esta onda epidémica, en las capacidades asistenciales y en la intensidad de la enfermedad de las personas que se han infectado en esta séptima ola.